Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian y este es el circuito donde se aprecia la descripción de la solución de la implementación del circuito de las persianas. Voy a proceder a hacer una explicación breve porque también en un documento está la explicación detallada. Pero es muy simple. Recordemos que para poder utilizar dispositivos donde se utiliza la luz solar, se utilizan las fotoresistencias, los fototransistores y otros, pero en este caso hemos utilizado una fotoresistencia, la cual directamente tenemos en un divisor de tensión que está con R1 y R2. La fotoresistencia quedaría en el medio, pero en este caso utilizamos un potenciómetro. Del otro extremo tenemos otro divisor, pero es un valor de referencia. Uno es un amplificador operacional. En este caso es el LM380. Si vemos bien, aquí tenemos este nodo. Por este nodo alimentamos tanto a D1, R8 que están en serie, para que activen U7 y así poder utilizar este circuito que está aquí, que es un temporizador. En este mismo nodo alimentamos lo que es la parte de los LED y el relay que activa la luz. En este caso lo tenemos a 5 porque es la fuente, toda la fuente. Bueno, aquí tenemos un circuito de compuertas que es como un juego de esclusas, más bien, en el que utilizamos, por ejemplo, el nodo que va del de U1 a U3, o sea, de pin 6 a pin 2, que tiene un valor de referencia de la alimentación. O sea que por un lado siempre tiene positivo y por el otro lado tiene lo que proviene del comparador, que en este caso puede ser un alto o un bajo. De ahí él lo envía a través de una compuerta NAND. Recordemos que una compuerta NAND es internamente una compuerta AND con una NOT. Seguidamente tenemos una compuerta NOT. Es decir, que lo que se niega acá a la salida lo niega nuevamente la compuerta NOT. Entonces si aquí tenemos un bajo, aquí a la salida vamos a tener un alto. Esto lo mandamos a una compuerta AND. Esta compuerta AND por una parte se alimenta de la compuerta NOT, o sea U4, alimenta a una entrada de U2 y la otra entrada de U2 de la compuerta AND proviene del temporizador. El efecto del temporizador está aquí es porque, si recordamos, la luz solar a veces varía. Entonces significa que durante un tiempo pueda que sea nublado y así sucesivamente. O sea, sube y baja, suba y baja, sube y baja. Entonces lo que se pretende con este temporizador es que cuando el temporizador se active y comienza a funcionar, él se tome un tiempo por si la condición cambia. Entonces esto lo que nos va a evitar es que este bloque de aquí de control, que es el que activa el puente en H que está de este lado, empiece a trabajar innecesariamente. Bueno, después de la salida de U2, esta la manda a U5. En esta etapa es donde se hace el control del puente en H. Este puente en H que tenemos aquí es un puente, pues, digamos que de una potencia baja a mediana. De acuerdo a la alimentación, lo podemos alimentar hasta con 12 voltios máximo para un motor de un torque mediano, ya que utiliza un diodo 1N4004, que es un diodo de básicamente y aproximadamente como 4 amperios. Los transistores tip 32 y tip 31 también operan prácticamente en ese umbral. Entonces eso nos da un consumo aproximadamente para un motor como de unos 5 amperios aproximadamente. Entonces por eso hablo de que pueda que sea un motor mediano. Por si se requiere mover o hacer un esfuerzo un poco mayor, pero también recordemos que mecánicamente uno puede utilizar engranajes o reductores y así ayudar al motor, aumentando, pues disminuyendo la velocidad, aumentando el torque. Seguimos. En este apartado aquí tenemos a SW1 y SW2. Si recordamos un poco,
en las condiciones del circuito nos pedía que utilizáramos un temporizador, pero para el motor directamente. En este diseño he utilizado el temporizador, pero para prevenir una función de accionamiento involuntario. Es decir, que por ejemplo, si la condición de luz cambia constantemente, entonces el motor constantemente no va a tener que corregir la posición de las ventanas ni las luces, sino que él va a esperar un momento hasta que la condición de cambio sea, por ejemplo, fija. Es decir, que por ejemplo ya llega la noche, entonces ya ahí sí va a ser oscuro, entonces él tiene que hacer el cambio, aun cuando ya el temporizador ahí ha hecho el conteo. Entonces en este punto, cuando el motor ya tiene que girar, por ejemplo, si la condición se mantiene por un tiempo, el motor siempre va a querer girar en esa dirección, porque esa es la orden que está recibiendo, pero resulta de que ya en esa dirección ha llegado al límite. Entonces este switch, que está eléctricamente unido al punto de activación, lo único que le va a decir al motor es que ya en ese sentido está girando. Entonces él mecánicamente se va a abrir por su accionamiento y el motor ya no va a girar en esa dirección, sino hasta que el sistema o la lógica de control le indique que debe de girar en la dirección opuesta. Entonces cuando él va a poder girar, de resto va a estar enclavado. Proseguimos por último a los LEDs y el relay junto con la lámpara. Como se sabe, en el control hay que indicar en qué posición está el motor, las persianas y eso. Los LED verde y rojo respectivamente están conectados al relay. Lo que indica esto es que cuando el relay se active o desactive, uno de estos LED se va a activar, y al igual que si se activa o desactiva, también se va a encender esta lámpara que está acá. Los LED azul y amarillo indican en qué sentido se está desplazando el motor. Recordemos que por ejemplo, si la condición es de luz, entonces el motor se va a tener que desplazar una posición, entonces el LED va a estar indicando que él se está desplazando en esa posición, pero no indica que en realidad físicamente lo está haciendo, solamente nos da la indicación de que sí está funcionando perfectamente. Ahora vamos a proceder a la simulación. Listo. En este apartado de aquí simulamos que por ejemplo la condición de luz está baja. Recordemos que por ejemplo comercialmente se pueden conseguir varias fotoresistencias. La de 10K es un valor muy comercial. Entonces si utilizamos nuestro divisor junto con un valor aproximado del 44%, digamos que obtenemos este voltaje que nos indica en U1, lo cual según la teoría del funcionamiento del simulador no sería suficiente para activar la electrónica que tenemos aquí. Por eso es que hay puntos grises en algunos lados. Pero ¿qué pasa si yo por ejemplo lo aumento? Es decir, la luz aumenta. Bueno, en este caso es que la luz disminuye. Supuestamente ya el valor es más alto, ahora por eso vemos casillas rojas. Si nos vamos aquí al temporizador, nos indica que el temporizador está en un ciclo alto. Es decir, aquí tenemos dispuestos dos LED, uno rojo para el ciclo bajo y uno verde para el ciclo en alto. Entonces por eso tenemos un cuadro rojo en estos puntos. Si nos dirigimos acá, el motor todavía no ha entrado, pero lo vamos a centrar con este potenciómetro, con el switch. Esto nos indica que él está girando en sentido positivo, porque las RPM son positivas, como se ve ahí. Esto debería decir que, por ejemplo, tenemos el LED amarillo y el LED verde. Si ven, todavía la luz no se ha activado. Ahora vamos a apagarlo aquí. Y las RPM deberían de empezar a caer.
Por eso ya ven que el LED se apagó. Ya no está encendido. Ahora aquí ya ha habido un cambio. El temporizador ahora está en un ciclo bajo. Por lo tanto, a U2 una de sus terminales es baja, mientras la otra sigue siendo alta. Así que por el contrario, ahora el motor tendría que girar en el otro sentido. Ahora las RPM están cayendo, son negativas. Ahora el LED azul que indica ese sentido está activado. Si estamos observando, ahí se ve que está activado. Ahora podemos aumentarlo a un 100%, pero cuando lo aumentamos al 100%, en realidad lo que decimos es que no hay luz. Recordemos que la resistencia, la fotoresistencia, cuando su valor aumenta, cuando la incidencia de luz aumenta, el valor de la resistencia también. Empieza a variar. Entonces, por el contrario, si está oscura, tendrá que ser más resistivo, es decir, la resistencia al 100%, o sea, todos los 10K. Por lo tanto, el motor ahora gira en ese sentido y la luz prende. Bueno, vamos a detallar algunas cositas aquí. Estos switches de aquí en el circuito tendrían que ser normalmente cerrados. ¿Por qué? Debido a que en realidad es un límite. El límite solo se sobrepasa cuando mecánicamente la persiana llega a, o sea, la parte física de un objeto lo toca y hace que el dispositivo cambie la posición interna del bloque. Es decir, que por ejemplo, si está cerrado, cuando mecánicamente él se active, él va a pasar a abierto. Y así ocurre en el otro caso. Va a pasar a abierto. Bueno, las demás posiciones son variaciones que pueden ocurrir aquí. Ahora, por ejemplo, tenemos un giro en el otro sentido. Aquí hay que aclarar algo también. Para cuando un objeto tiene un límite, o sea, tiene límites mecánicos, estos quedan puestos en forma invertida. Es decir, si el objeto, el control le indica que tiene que desplazarse hacia la izquierda, ese límite que se acciona ahí no es el de la izquierda, es el de la derecha. Es decir, que cuando el control se le da, él en vez de seguir desplazándose hacia allá, se detiene, porque ya no puede ir hacia allá. Entonces el único que lo puede activar es el opuesto, o sea, el de la izquierda. Entonces cuando él se intenta desplazar y llega a la señal que está disponible, entonces él regresa. Y esto está comprobado y es una opción para proteger equipos delicados o equipos mecánicos de muy bajo costo, solamente instalando switch que están conectados eléctricamente al dispositivo que se quiere manipular. Y esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias.